vino aquí hoy, yo no sé si usted vino con un problema, con una situación difícil, no sé si usted vino frustrado, desanimado, agotado, sin ganas de seguir adelante, pero la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para tu corazón es que a pesar de todo lo que puedas estar viviendo, no dejes de creer. Diga conmigo, no voy a dejar de creer. Nosotros nunca tenemos que dejar de creer, no importan las situaciones. Quiero contarle una historia que me encontré, que creo yo que se asemeja mucho al tema. Y es la historia de un rey que quería probar el corazón de la gente. Entonces el rey decidió hacer un experimento. El rey, para llegar a la ciudad, puso una roca. Y él se escondió detrás de esa roca, atrás de unos arbustos. Pero en la roca, debajo de la roca, había una bolsa con una recompensa, pero no se miraba. Él quería ver quién se atrevía a remover esa piedra. Y dice esta historia que de repente aparece una pareja de personas que iban para la ciudad, ven la piedra en medio del camino, se le quedan viendo y lo único que hacen es hacerse a un lado, rodear la piedra y seguir recto. Luego pasa otra persona, dice esta historia, ve la piedra y cuando ve la piedra lo único que hace es criticar y decir, qué bárbaro este rey, cómo tiene de descuidado la entrada a la ciudad, ya debería haber enviado y ya debería haber quitado esta piedra. Y sigue en su camino a la ciudad. De repente viene un campesino con una carreta llena de verduras que cuando iba a pasar vio la piedra y el campesino dijo, ¿cómo voy a hacer si esta piedra me está impidiendo llegar a la ciudad con mi carreta llena de verduras? Y dice esta historia que este campesino se le quedó viendo a la piedra y cuando vio, la vio por unos momentos y decidió luchar hasta que él pudiera mover esa roca. Y dice esta historia que ese hombre empujó la roca hasta que la movió, terminó cansado, terminó fatigado, pero logró mover el obstáculo para que él pudiera pasar con su carreta. Cuando él movió la piedra, se encontró que debajo de esa piedra estaba un papel con una nota que decía, felicidades, quitaste el obstáculo, aquí está tu recompensa. Quizás usted ha encontrado obstáculos que se ha hecho a un lado y ha seguido. Quizás usted ha encontrado obstáculos en la vida que cuando los ha visto, en vez de hacer algo, lo que ha hecho es criticar. Criticó a su papá, criticó a su jefe, criticó al pastor, criticó al dueño de la empresa y siguió su camino. Pero habemos muy pocos que somos los que vemos esta piedra y decimos, a mí una piedra no me va a dejar o una piedra no va a ser un obstáculo para que yo siga mi camino hacia lo que Dios tiene preparado para mi vida. Y nosotros tenemos que ser de esas personas que nunca tenemos que dejar de creer. Pase lo que pase. La moraleja de esta historia es que vas a encontrar personas que cuando vean problemas se van a hacer a un lado. Pero el problema no se eliminó. Vas a encontrar personas en la vida que cuando vean los problemas simplemente critiquen lo que está pasando, pero eso no va a cambiar nada. Pero van a haber personas que cuando vean los problemas van a removerlo porque saben que al remover ese problema habrá una recompensa esperando por ellos. Por eso el mensaje de Dios es nunca dejes de creer. Porque cuando vengan obstáculos a tu vida, tienes que aprender a verlos como realmente son y quitarlos. Yo quiero darle 3 claves que para mí son importantes para que usted nunca deje de creer. Y la primera es que usted aprenda a rodearse de personas de fe. Los obstáculos se vencen cuando usted se rodea de personas que creen igual que usted, que tienen la misma visión suya, que tienen los mismos sueños, los mismos anhelos. Yo quiero que venga conmigo en el libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 versículos 1 al 5. Dice la Biblia, escuche esto. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Por dónde entra la gente a una casa? Y dice la Biblia que estaba tan lleno ese lugar que ni aún en la puerta cabían.
y les predicaba la palabra. Entonces, dice la Biblia, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, dice la Biblia, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe del paralítico, ¿quién tenía fe en esta historia? Los amigos. ¿Qué podía hacer el paralítico? Dígame el paralítico, hey, no me lleves. Ay, papito, lo sentimos mucho, pero como no podés caminar, aquí usted no toma decisiones. Pero mira, no, pero es que no estoy vestido. Tranquilo que entre los 4 te bañamos. Entre los 4 te cambiamos y te ponemos ropa, pero de que vas. Pero mire lo primero que hacen. Van los 4 amigos con ese paralítico. Y dice la Biblia que cuando vieron, dice la historia que antes nadie podía entrar porque ya en la puerta ya estaba topado. Pero cuando hay obstáculos y usted tiene y se ha rodeado de personas de fe, son esas personas de fe que dicen, mira, aunque la puerta esté cerrada, de que vamos a entrar y nos vamos a hallar la manera de poder hacer. ¿Por qué? Porque una persona de fe, una persona que le ha creído a Dios, no se detiene por los obstáculos que enfrenta. Los paralíticos se pudieron haber, los amigos pudieron, mira, lo sentimos mucho, no se puede entrar. Pero dice la Biblia que a Jesús no le llamó la atención el paralítico. A Jesús le llamó la atención los amigos. Por eso es importante que para que usted nunca deje de creer, aprenda a rodearse de amigos que tengan fe. Porque van a ser los amigos suyos que tienen fe los que lo van a impulsar a seguir creyendo. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Qué le garantizaba a estos 4 amigos de que el paralítico iba a recibir el milagro? Nada más que la fe de ellos. Realmente el milagro no fue por el paralítico. El milagro fue por los amigos que tenía el paralítico. Hay milagros que no van a llegar a tu vida por ti. ¿Sabe por qué va a llegar ese milagro? Porque te rodeaste de personas que en medio del problema te hablaron fe y te dijeron, ¿sabes qué? Tú crees que no se va a poder, pero yo sí creo y nosotros creemos que Dios sí lo puede hacer. Por eso yo le digo, y se lo dije al principio, hay muchas veces, dígame si no es cierto que hay días que uno no quiere venir a la iglesia. ¿A cuánto les ha pasado con el corazón abierto que hay días que no tenemos ánimo para venir a la iglesia? Levante la mano. No, yo no le digo, levante la verdad. Y yo la levanto no para que usted la levante. Yo la levanto porque yo también me he sentido desanimado. Y hay días que uno no quiere venir. Hay días que uno está cansado. Hay días que uno está frustrado. Hay días que uno está enojado con Dios. Hay días que uno está frustrado. Hay días que uno está en depresión, que no quiere venir. Y nos invitaron a venir a la iglesia. Vamos, hombre. Ay, es que no tengo ganas. Venite, yo te paso a traer. Y después nos vamos a comer. Mira, venden unos tamales bien ricos al final de la iglesia. Ya vas a ver, los vamos a comprar. Y decidiste venir acá porque no querías venir por el problema que estabas pasando, y tus amigos, por la fe de tus amigos, viniste a la iglesia, y cabal el día que viniste, Dios te dio una palabra y Dios te dio la respuesta para tu milagro. ¿Fue por ti? No, fue por tus amigos. Por eso es importante que usted aprenda a rodearse de gente que tenga fe, gente que sueñe. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, mire, hay que estar bien convencido de que Dios va a hacer algo para que usted se atreva a hacer una locura como abrir el techo de una casa. Hay que estar bien locos. Entonces viene el paralítico, ¿y cómo van a hacer? No te preocupes, papá, que aquí te bajamos aunque sean paracaídas. Y usted se imagina el templo, Jesús predicando en la casa y de repente viendo que se movía el cielo falso. Usted se imagina yo predicando acá, o sea, imaginémonos yo predicando y que el cielo falso lo quitan y comienzan a bajar a alguien. ¿Qué diría usted? Yo diría, wow, estos tipos ingeniosos.
Y le dijo Jesús, al ver la fe de los amigos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que hizo que este milagro ocurriera no fue solamente la fe en Dios, fue la fe de estos 4 amigos. Mira a su vecino y dígale: si tú no tienes fe, no quiero andar contigo, dígale. Es más, si no tiene fe, dígale: me voy a cambiar de asiento. Cuando una persona se rodea de amigos de fe, cuando usted tiene fe, usted encuentra la manera, cualquier manera para usted entrar. Porque una persona de fe nunca deja de creer a Dios. No importa. El paralítico no podía hacer nada, nada. Pero los amigos sí. Por eso le doy un consejo salomónico para el año 2023. Si usted se va a juntar con personas, júntese con personas que tengan fe. Porque cuando usted esté desanimado, esa persona lo va a levantar. Y le va a decir: tú no crees, pero yo sí creo que Dios lo puede hacer. Hay gente que yo le he dicho: pastor, es que yo no creo. Ya vas a ver, Dios te va a abrir esa puerta. Usted cree, pastor, te lo aseguro que Dios te va a abrir esa puerta. Me dice: pastor, Dios abrió la puerta. ¿Por qué cree que fue? Por la fe de uno. Porque el otro no creía. Incrédulos. Entonces, no dejes que los obstáculos que estás viviendo, que la puerta no haya dónde entrar, usted vea, pero encuéntrele un camino, porque de que va a encontrar una manera de llegar a Jesús, va a encontrar una manera de llegar a Jesús. Y si tiene amigos que lo impulsan, mejor aún. Así es como primero, nunca vamos a dejar de creer si nos rodeamos de gente de fe. Pero ¿qué tal usted si se reúne con pesimistas, quejistas, murmuradores, chismosos, calumniadores, difamadores, mentirosos, faltos de fe, dudosos, incrédulos, impíos y todo? No va a prosperar, no va a llegar a ningún lado. Aunque usted tenga fe. Porque a veces la gente es la que te mata tu fe. ¿Está conmigo hoy? ¿Cómo yo nunca tengo que dejar de creer, pastor? Cuando vea los obstáculos, cuando no vea los obstáculos como barreras. Estos 4 amigos vieron la puerta cerrada, que era un obstáculo, pero no lo vieron como una barrera, lo vieron como una oportunidad. Miren lo que dice esta historia en Marcos capítulo 5, adelantito, 3 capítulos adelante. Dice la Biblia que está la historia de Jairo, que le pide a Jesús que sane a su hija. Y en el camino, oiga lo que dice la Biblia, Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Diga conmigo: gran multitud. Y oiga, y le apretaban. O sea, cuando le apretaban significa que Jesús ni podía caminar en medio de tanta gente. O sea, Jesús iba apretadísimo. Y oiga lo que dice acá. Pero una mujer que desde hacía más de 12 años padecía de flujos de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto. Oiga, ¿cómo llegó esta mujer donde Jesús, si a Jesús lo apretaban? ¿Por qué llegó esta mujer detrás de Jesús? ¿Qué la motivó? ¿Qué la inspiró? ¿Qué le dio el valor a esta mujer de llegar detrás de Jesús si no había espacio porque lo apretaban? La fe, sí. Pero ¿usted cómo demuestra la fe? Con acciones. Pero no solamente con acciones, con palabras. ¿Cómo así, pastor? Dice la Biblia: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Versículo 28. Porque decía. O sea, esta mujer hablaba. Por eso le doy otro consejo para que usted nunca deje de creer. Primero, rodéese de personas que tengan fe. Y segundo, aprenda a hablar fe. Diga, háblelo. Que el mundo espiritual lo escuche. Que el diablo oiga. Había multitud, apretaban a Jesús, pero esta mujer dijo: no, a mí no me importa la multitud, a mí no me importa la barrera, porque yo digo que si yo toco su manto voy a recibir un milagro. Entonces, si usted ve una barrera, si usted ve que de repente hay cosas que lo apretan, usted diga:
yo no me puedo olvidar, ni me puedo echar para atrás, porque yo sé que si yo toco a Jesús, que si yo hago esto por Dios, que si yo voy a la iglesia, que si a mí nadie me detiene, que si yo estoy en mi grupo, que si yo oro y yo le clamo al Señor, de que recibiré mi milagro, lo voy a recibir, porque yo lo digo en mi corazón y lo hablo. Entonces esta mujer, mire qué tremendo, la multitud, pero dijo, no, yo no puedo permitir que esta multitud que aprieta a Jesús me robe un milagro. Entonces nunca vea los obstáculos como barreras, porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. A esta mujer no le importó lo apretado que estuviera. ¿Quiere que le diga algo esta mañana? No importa lo tupido que esté. Usted no le importa lo apretado que se sienta, ni que vea que el problema lo está asfixiando. Pero mientras su boca no se calle, como yo dije creo que el domingo pasado, en de Pablo y Silas, o el martes, no me acuerdo qué día que fue. Si Dios, Satanás y los romanos encarcelaron a Pablo y a Silas, pies, manos y todo, pero hubo algo que no pudieron cerrarle, fue la boca. Por eso es importante su boquita. Hay algunos que necesitan esa boquita, ponerle un poquito de cloro espiritual, lejía espiritual, porque la tienen curtida. Hay algunos que necesitan blanquear su boca. Y la única forma es que usted aprenda a hablar bien. Pastor, pero es que el problema que tengo, también esta mujer tenía un problema. Pero usted nunca escuchó a esta mujer, ni leemos en la historia que la mujer dijo, no, yo no voy porque ¿cómo voy? Primero, soy mujer. Segunda, me siento sucia. Tercero, en medio de tanta gente. Esta mujer no vio la barrera como un obstáculo, porque ella decía, es que si yo toco a este hombre, voy a ser sana. Tiene que aprender a no ver los obstáculos como barreras. No renuncies a lo que Dios te ha prometido solamente porque ves un problema en el camino. No sea como aquellos hombres que miraron la roca y se hicieron a un lado. No sea como aquellos hombres que criticaron al rey por la roca. Sea como aquel campesino que llevaba su carreta y decidió mover la piedra porque ahí estaba la recompensa. Usted no sabe, y lo que no entendemos es que al mover el problema, al mover el obstáculo, con la ayuda de Dios, vamos a encontrar la recompensa que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces no los veamos así, como barreras. No lo mire así. Por eso es la importancia de aprender a hablar bien. Diga conmigo, voy a hablar bien. Y por último el consejo, aprenda a ver los problemas como oportunidades. Pastor, ¿cómo usted me va a decir a mí que un problema es una oportunidad? Sí. ¿Han ustedes escuchado últimamente, y en economía muchos escuchan esta palabra, la palabra crisis? Que el mundo está en crisis. ¿Sabe usted que Estados Unidos, si no está negociando el techo de su deuda, si Estados Unidos no negocia esta semana su techo de deuda, Estados Unidos va a caer en algo que se llama impago? No va a poder pagar sus compromisos y están en esa lucha. Y hay una crisis en los mercados. Pero para los que no saben, la palabra crisis en chino significa riesgo, pero también significa oportunidad. ¿Cuántos recuerdan marzo 2020? ¿Sabe qué pasó en marzo 2020? La pandemia. ¿Entró en la humanidad en crisis? ¿Se vino la economía abajo? Sí. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe usted que del 2020, después de la crisis, al 2023 es cuando más millonarios han nacido? Espérese, ¿cómo así? Sí. Han nacido más millonarios del 2020 al 2023 que en otros años. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Pero y por qué? ¿Cómo qué? La crisis le enseñó a unos que era una oportunidad para salir adelante. Entonces la crisis que estamos viviendo son riesgos, sí, pero también son oportunidades.
Diga conmigo, tiburón. No la película, ¿verdad? Pero tiburón. Le voy a hablar del tiburón, pero se lo voy a dejar al final de la enseñanza, porque todos necesitamos un tiburón. Todos necesitamos un tiburón. Todos necesitamos un tiburón en nuestra vida. Y quiero terminar con esta historia que está en Éxodo. Escuche. En Éxodo capítulo 3 dice la Biblia que Dios estaba hablando con Moisés. Y oiga esto. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Diga conmigo, aflicción. ¿Quiénes han estado afligidos? No, aquí. Dígame si no se ha afligido más de alguna vez usted cuando se ha acostado y que mañana tiene que pagar el recibo y no tiene la plata para pagarlo. Dígame si usted si no está tan afligido que hasta el teléfono apagó para que no le llamen para cobrarle. Dígame si usted si no está tan afligido que hasta se cambió de casa para que no lleguen a buscarlo y hasta sus redes sociales borró, se cerró porque anda afligido. Y dice la Biblia, escuche, pastor, pero yo ando afligido. Qué bueno que anda afligido. Y dice la Biblia, entonces dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cualquier parecido con esta iglesia es pura coincidencia. Pero mire cómo la aflicción y la angustia hacen que Dios reaccione. Pero no solamente la angustia y la aflicción que usted tenga. No, porque en medio de la angustia y en medio de la aflicción hay que hacer algo. Y dice la Biblia que Dios dijo: porque en medio de su aflicción he oído su clamor. O sea, no es solamente estar afligido, es que también aprendas a clamar a Dios. Pareciera ser, y si usted nota en las tres historias que hemos leído hoy, el mínimo común denominador ha sido un problema que las tres historias han enfrentado. El paralítico, la puerta cerrada por mucha gente, problema. La mujer de flujo, la multitud que apretaba. Y en la historia, el pueblo de Israel afligido porque estaban presos en Egipto. Mínimo común denominador: problemas, obstáculos, barreras. Pero también en esas tres historias está la solución, que es el mismo mínimo común denominador. ¿Sabe cuál es? Dios. Dios. Por eso usted tiene que aprender algo. Ningún ser humano le puede resolver los problemas que solamente Dios puede resolver. Nadie. Usted puede tener todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, y no ser feliz. Estaba viendo el creador de Amazon, Jeff Bezos. El hombre más, creo que creo que ya perdió un poquito de sus par de milloncitos. Se divorció y le tuvo que entregar a su ex esposa 20,000 millones de dólares. La mujer haber dicho 20,000 millones se muere y no se lo gasta. Y el hombre se divorció, le dio 20,000 millones de dólares a la ex esposa, pero se acaba de comprar un yate ahorita de 600 millones de dólares. Un cayuco en salvadoreño, un pontón. Pero todo el dinero del mundo no le da la felicidad. Yo no digo que el dinero sea malo, pero tu esperanza ni tu felicidad puede ser el dinero. La mujer, dice la Biblia, que tenía todo el dinero y se lo había gastado. Dígame si recibió el milagro. No.
¿Cuándo recibió el milagro? Cuando quitó el obstáculo y tocó a Jesús. El paralítico tenía amigos, pero no podía caminar. Él no podía llegar por sus propios medios, hasta que sus amigos lo llevaron y vio a Jesús. Y dice la Biblia en esta historia que entonces he descendido, verso 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Mire, oye, o sea, ¿cuántos están afligidos y angustiados? Levante la mano. ¿Se han afligido y se han angustiado? Levantémosla. Si usted dice, pastor, estoy afligido y angustiado, le tengo una buena noticia. Dios ha escuchado nuestro clamor. Y oiga la respuesta de Dios. Él ha descendido a librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Y prepárese, porque después de la aflicción, prepárese porque después de la angustia, Dios bajará a liberarte y te va a llevar a esa tierra buena y ancha, esa tierra donde fluye leche y miel. Pastor, y entonces, por eso le digo, nunca deje de creer. Porque en medio de la angustia, en medio de la barrera, en medio del problema, en medio de la aflicción, está nuestra respuesta. La angustia de la mujer le dio el milagro. La angustia del paralítico le dio el milagro. La angustia del pueblo le dio la tierra prometida, a una tierra buena y ancha, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque los problemas son oportunidades. Pero tienes que rodearte de personas de fe. Por eso usted viene a esta iglesia, porque aquí le venimos a decir, mire, todos tenemos problemas y esta semana vamos a tener problemas. Pero créame, y se lo digo, hasta el día de hoy Dios nunca me ha fallado. Y si Dios no lo ha hecho conmigo, tampoco lo va a hacer con usted. Y hay personas que están a su lado que le pueden dar testimonio de que Dios ha sido más que bueno, y que Dios ha sido más que fiel, y que Dios nunca lo ha abandonado ni nunca lo abandonará. Aunque el problema estaba presente, Dios le dio la solución. Dios se la dio. Y dice en la Biblia, escuche, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Los amigos rompieron el techo. La mujer se abrió en medio de la multitud, y el pueblo, estando en Egipto, clamó. Por eso nunca deje de creer, porque cuando usted vea el obstáculo, es que Dios está obrando. Los problemas y los obstáculos son para que lo busquemos a Él, para que nos demos cuenta, Señor, tú tienes la solución a todos mis problemas. Su matrimonio está mal, está bien un terapeuta, está bien un psicólogo, pero al final Dios es el único que le va a dar la salida. Es el único. Su economía está mal, sí está mal, pero no es volviéndose más tacaño ni nada, al contrario. ¿Sabe cómo va a mejorar esa economía? Poniendo su economía en las manos de Dios. Y entonces termino con que el tiburón tiene que aparecer en medio de nuestras vidas. Usted sabe que los japoneses es el país más consumidor de pescado crudo. De ahí está el famoso sushi. No es chuchi, es sushi. Pruébelo, es muy rico el sushi, delicioso. Pastor, no puedo comer con palillo. Agarre un tenedor y se lo come. Pero oiga esto, había una época en Japón que como no había pesca cerca de las costas de Japón, los barcos tenían que salir lejísimos a pescar. Se tardaban días en ir y días en regresar, pero traían la pesca. Pero cuando vendían el pescado, los japoneses al comerlo decían, este no es pescado fresco, es un pescado ya viejo. Y eran pérdidas para las compañías pesqueras. Entonces se idearon una manera. Dijeron, bueno, si el problema es el pescado que queda muy lejos, hagamos algo. Les incrustaron a los barcos unos contenedores freezer
que lo llenaban de hielo para que cuando agarraban los peces, lo metían en los congeladores y regresaban a Japón pescado fresco congelado. Lo llevaban a los días y cuando lo vendían los japoneses decían: sí, es un pescado que viene con tratamiento, con hielo y todo, pero no es pescado fresco, dijo. Mucho tiempo se ha tardado el pescado en venir acá, aunque venga en hielo. Y los japoneses: ¿cómo hacemos hoy? Bueno, fácil, digo. Si el problema es que el pescado ya viene muerto, entonces en vez de poner hieleras, pongamos piscinas adentro de los estanques, adentro de los barcos, pongámosles agua y metemos todos los pescados vivos ahí. Van a nadar. Dicho y hecho, se fueron, metieron los peces y los peces comenzaban a nadar, pero como era tan largo el camino, los peces se llegaron a cansar. Ya no nadaban, se quedaban quietos. O sea, monótono, porque decía: ¿para dónde? Pared, pared, pared. Llegaba el pescado vivo, lo vendían a los japoneses, lo probaban y decían: sí, es un pescado que está vivo, que lo acaban de matar, pero como el pescado no se ha movido mucho, el sabor no es el mismo. ¿Sí me está agarrando la onda? Entonces dijeron los japoneses: ¿y cómo hacemos? Y a alguien se le ocurrió una brillante idea y le dijeron: fácil. Si el pescado viene vivo pero no se mueve mucho, provoquemos que el pescado se mueva. Metamos un tiburón en cada estanque, a ver si los pescados no se van a querer mover para que no se los coman. Y metían el tiburón y todos los pescados, sálvese quien pueda. Y comenzaban los pescados a querer huir de los tiburoncitos pequeños. Y eso hizo que el pescado se moviera, para que cuando llegara al puerto, llegara un pescado fresco y vivito. ¿Cuál es la historia, pastor? Y esta historia es vida real. ¿Sabes cuál es la historia? Todos necesitamos un tiburón que nos haga que nos movamos. A veces el tiburón se llama problema. A veces el tiburón se llama crisis financiera. Porque eso es lo que te hace que te mueva. ¿Y sabe qué es lo que hace? Que esos tiburones son los que nos desafían permanentemente para nunca dejar de creer en Dios. A veces necesitamos problemas, aflicciones, angustias, situaciones, piedras, obstáculos, barreras, como usted le quiera llamar, para que nos mantengamos siendo desafiados todo el tiempo a creer en Dios y a nunca, pase lo que pase, dejar de creer en Dios. Mira a su vecino, dígale: necesitas un tiburón, dígale, que te desafíe. ¿Cuántos saben que han tenido un tiburón cerca? Pero ¿sabe qué? Dele gracias a Dios, porque si no es por ese tiburón, usted no estuviera aquí hoy clamándole a Dios para que Dios hiciera algo en su vida. Amén. Denle un aplauso y póngase de pie ahí donde está.